Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con las sucesiones geométricas. Anteriormente estábamos trabajando con las aritméticas donde encontrábamos la diferencia. Ahora no vamos a encontrar la diferencia, ahora vamos a encontrar una razón. Si ustedes recuerdan, en las aritméticas todas las sucesiones que yo les mostraba, que les di, eran sucesiones lineales. Recuerden que las sucesiones lineales era donde encontrábamos la misma constante a la primera diferencia que obteníamos. Ahora ya no va a ser así. ¿Dónde vamos a utilizar las geométricas? Se van a utilizar tanto en cuadráticas, cúbicas, etcétera, etcétera. Y existe un método para poder, en este caso, encontrar R, que esta significa que es la razón. Esta va a ser nuestra constante y esta es nuestra fórmula de una progresión geométrica para encontrar un término que estemos buscando. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Vamos a poner encontrar el término 9 de la sucesión. Vamos a poner una sucesión sencilla: 3, 6, 12, 24, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros estuviéramos sacando las diferencias, se van a dar cuenta que pues no es la misma. Aquí serían 3, aquí serían 6, aquí serían 12, etcétera, etcétera. Y si yo le empiezo a sacar más diferencias, obviamente no va a haber una constante. Entonces, ¿cómo se va a sacar la razón? La razón se va a obtener de una manera muy sencilla. Hagamos de cuenta que tengo yo también otra vez mi pequeña tabla. Hagamos de cuenta. Recuerden que este es el término 1, el 2, el 3, el 4 y ponemos puntos suspensivos porque podemos continuar. ¿Qué vamos a hacer? En este caso yo me voy a basar en el último término, que es 24. Lo ponemos acá. Y lo voy a dividir entre el anterior, que es 12. Ahora este 12 lo voy a dividir entre su anterior, que es 6. Ahora este 6 lo voy a dividir entre el anterior. Si ustedes hacen la división, en todos nos da 2. Quiere decir que la razón en este ejercicio es 2. Entonces acuérdense, vamos a ubicarnos en el último término, entre comillas porque no es el último, que tengamos en nuestra sucesión planteada y lo vamos a dividir entre la anterior. Fíjense cuenta que cada uno lo dividí entre la anterior. Entonces, ya tengo que la razón vale 2. Ahora, una vez que ya tengo este dato, vamos a ver cuánto vale A1. A1 ya también lo tenemos, que es 3. En este caso es 3A1. Y N, acuérdense que es el número que estábamos buscando. En este caso es 9. Y ya para poder continuar, simplemente teniendo estos tres valores, nada más los vamos a sustituir en la fórmula. Entonces, vamos a borrar esta parte para poder continuar. Entonces, ya teniendo estos tres datos, nada más los voy a sustituir en la fórmula. ¿Cuánto vale n? Va a ser que vale 9. Esto es igual. ¿Cuánto vale a1? Se supone que es nuestro primer término y lo tenemos acá, que vale 3. Pongo o abro paréntesis. Aquí es donde a veces empezamos con las complicaciones porque no sabemos elevar las potencias. ¿Cuánto vale R? R es la razón que encontramos, vale 2. Y lo vamos a elevar a la potencia, que ¿cuánto vale n? N vale 9 menos 1. Entonces, si continuamos, sería 3. Primero tengo que elevar a la potencia, en este caso es a la potencia 8, porque 9 menos 1 nos da 8. Entonces tendríamos a 9 es igual a 3, que va a multiplicar 2 a la potencia 8
Entonces, acuérdense, son jerarquías de operaciones. Si yo elevo, o si yo primero multiplico el 3 por el 2 y después elevo a la potencia 8, estaría mal. Tengo que elevar primero el 2 a la potencia 8, que nos da 256. Una vez teniendo la potencia, o el 2 elevado a la 8, perdón, lo multiplicamos en este caso por 3 y nos da que A9 es igual a 3 por 256, nos da 768. Y este es el resultado o el valor que estábamos buscando. Estábamos buscando la posición número 9 y vale 768. Vamos con un ejemplo más. Bien, tenemos un segundo ejemplo donde nos pide encontrar el término 10 de la sucesión 16, 8, 4, etcétera, etcétera. Dense cuenta que ahora va en sentido contrario. Y también dense cuenta que si yo saco diferencias, pues no voy a poder, porque, o bueno, sí lo puedo hacer, pero no es el caso de una progresión geométrica. ¿Por qué? Aquí serían menos 8, menos 4, etcétera, etcétera. Y no necesitamos ahorita utilizar una sucesión aritmética. Recuerden, solamente cuando sea la primera línea se utiliza la diferencia y que sea constante. Entonces tenemos que encontrar nuestra razón. ¿Y cómo obtenemos la razón? Les había dicho, vamos a basarnos en el último dígito que tenemos. En este caso es 4 y lo voy a dividir entre el anterior, que es 8. Voy a tomar ahora el 8 y lo voy a dividir entre su anterior, que es 16. Este es el método para obtener la razón. Si en los dos casos me da lo mismo, quiere decir que es una constante y que sí es una progresión geométrica. Entonces sería 18 entre 16 es un medio. En ambos casos viene siendo un medio. Si uno de los dos no coincide, entonces no podemos resolver la progresión, tendríamos que aplicar otra estrategia. Ya tengo estos datos. Ahora, ya sé que la razón o R vale un medio. Si lo quieren trabajar en decimales es válido, pero yo les recomiendo trabajarlo siempre en fracción. A1, ¿cuánto vale? A1 en este caso vale 16. Les vuelvo a repetir. Pueden hacer su pequeña tablita. 1, 2, 3. Entonces la posición 1 vale 16. Y nos falta el valor de n, que es el término que estamos buscando. En este caso es 10. Con estos datos yo ya puedo continuar para poder sustituir en la fórmula. Entonces la fórmula es, ponemos acá, a n es igual a 1 por r a la n menos 1, sustituyendo n vale 10, a 10 va a ser igual a 1, que vale 16, y va a multiplicar a la razón es un medio. Este un medio lo vamos a elevar a 10 menos 1, porque n vale 10 menos 1. Ley de los exponentes, que también ya lo trabajamos. Entonces a 10 va a ser igual a 16, un medio elevado a la potencia 9. Continuando, sería 16. Si yo elevo un medio a la potencia 9, o pueden poner 0.5 elevado a la potencia 9, nos da 1 sobre 512. O acuérdense, se eleva 9 veces el 1 y 9 veces el 2, que nos da 502. Y ya tenemos una pequeña multiplicación. Le ponemos un 1 abajo. Como se hace la multiplicación de fracciones, 16 por 1. Entonces a 10 va a ser igual a 16 sobre 512. Pero esto lo debemos de simplificar. Entonces, simplificando esta expresión nos da mitad es 8. Mitad de 512 son 256. Son 256, es 4. Mitad de 256 son 128. Aquí serían 128, es 2. De 128 su mitad son 64.
aquí es 1, aquí es 32. Entonces el resultado final, lo vamos a poner más abajito, ya simplificando toda esta expresión, a 10 o la posición 10 sería 1 sobre 32. Esta es la posición que estábamos buscando porque va de mayor a menor. Obviamente lo pueden poner en decimal, y en decimal sería .03125. Recuerden encerrar sus resultados. Espero que quede claro y que tengan buen día.